Hola, buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y su familia. Hoy, miércoles, hoy estamos a día 25 de la semana 25ª, o sea, es la semana 25 del tiempo ordinario. Vamos a empezar con las lecturas y a expresar un breve comentario de lo que una breve reflexión de todas ellas. Vamos allá. Lectura del libro de Esdras, capítulo 9, versículos del 5 al 9. Yo, Esdras, al llegar a la hora de la oblación de la tarde, acabé mi penitencia, y con vestido y el manto rasgados, me arrodillé y alcé las manos al Señor mi Dios, diciendo: Dios mío, de pura vergüenza, no me atrevo a levantar el rostro hacia ti, porque nuestros delitos sobrepasan nuestra cabeza. Nuestra culpa llega al cielo. Desde los tiempos de nuestros padres hasta hoy hemos sido reos de grandes culpas, y por nuestros delitos nosotros, con nuestros reyes sacerdotes, hemos sido entregados a reyes extranjeros, a la espada, al destierro, al saqueo y a la ignominia, que es la situación actual. Pero ahora el Señor nuestro Dios nos ha concedido un momento de gracia, dejándonos un resto y una estaca en su lugar santo, dando luz a nuestros ojos y concediéndonos respiro en nuestra esclavitud, porque éramos esclavos, pero nuestro Dios no nos abandonó en nuestra esclavitud, nos granjeó el favor de los reyes de Persia, nos dio respiro para levantar el templo de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, nos dio una tapia en Judá y Jerusalén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo de hoy, Salmo 13, dice lo que sigue: Bendito seas Dios que vives eternamente. Bendito seas Dios que vive eternamente. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Bendito sea Dios que vive eternamente. Dadle gracias, israelitas, ante los gentiles, porque Él no nos dispersó entre ellos. Proclamar allí su grandeza, ensalzarlo ante todos los vivientes, que Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Bendito seas Dios que vives eternamente. Veréis lo que hará con vosotros, le daréis gracia a boca llena. Bendeciréis al Señor de la justicia y ensalzaréis al Rey de los siglos. Bendito seas Dios que vive eternamente. Yo le doy gracias a mi cautiverio, anuncio su grandeza y su poder a su pueblo pecador. Bendito seas Dios que vives eternamente. Convertíos pecadores, obrad rectamente en su presencia. Quizás os mostrará benevolencia y tendrá compasión. Bendito seas Dios que vive eternamente. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 9, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: No llevéis nada para el camino, ni bastón ni alforja, ni pan ni dinero, tampoco lleváis túnica de repuesto. Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Si alguien no os recibe, al salir de aquel pueblo, sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos
se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a especificar una ligera reflexión del Evangelio de hoy. En la primera lectura del libro de Esdras, nos dice perfectamente que todos tenemos que arrodillarnos ante el Señor nuestro Dios y nunca mirarle al rostro en sí, porque se acuerda uno, si vamos a la Biblia, en la parte del libro primero, el Génesis y todo, cuando incluso en Moisés, en el libro del Éxodo, todo, ahí se especificaba perfectamente que el que entraba y miraba al Señor a los ojos automáticamente podía morir. Solamente estaba Moisés que podía hablar perfectamente con él. Somos conscientes de que el amor de Dios es infinito, pero el poder de Dios también lo es. El poder de Dios radica en Él, porque Él es el poder. Él es el poder, la luz, el espíritu, el alma, todo radica en Él. Todo radica en Él. Él puede ser ahora mismo un animal, un ser vivo, normal, puede ser un necesitado, un hambriento, no solo el Padre, también el Hijo, también el Espíritu Santo. Y como lo mismo que el Espíritu Santo habita en nosotros, y nosotros nos hace, con la presencia del Espíritu Santo, nos hace no solo hijos de Dios, sino parte de la divinidad. Por eso tenemos que buscar lo que tenemos que buscar, la santidad, para completarnos con Dios y nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre. Así nos completamos, buscando esa divinidad que radica en nosotros, pero tenemos que despertarla. Tenemos que despertar esa divinidad que habita en nosotros, que la recibimos a través del bautismo, a través del ser bautizados, a través del fuego del Espíritu Santo. Eso es lo más importante. En el Salmo de hoy quiero aclararles una cosa muy bonita, y viene los evangelios anteriores que lo hemos hablado. Dice: bendito seas Dios que vives eternamente, él azota, se compadece, hunde hasta el abismo y sacas de él, no hay quien escape de su mano. El Señor es así. Dicen: dale gracias, israelitas, ante los gentiles, porque él nos dispersó entre ellos, y proclamar allí su grandeza. Ensalzó entre los vivientes que él fueron Dios y el Señor, nuestro Padre, por todos los siglos. Quiero recordar que fue ayer cuando les hablé que de las 12 tribus de Israel quedaron 2 en el pueblo de Israel. Las otras 10 salieron de Israel. Salieron de Israel y se expandieron por todo el mundo. Y la mayor parte fueron aquí en España y todo Europa. Y de aquí salieron el resto de América. Y estamos hablando en el Salmo 13, dice perfecto: dadle gracias, israelitas, dadle gracias, israelitas, ante los gentiles, porque él nos dispersó entre ellos. Nos dispersó, el pueblo de Israel se dispersó entre todo el resto de la población de la tierra. Y es ahí cuando se unieron y proclamamos todos, como católicos, como Iglesia Universal, proclamamos lo que dice a continuación: proclamar allí su grandeza. Es lo que hacemos, uno de España, otro de México, otro de Chile, otro de Francia, otro de Portugal. Todos proclamamos la grandeza del Señor. Eso es lo más importante. Ensalzarlo ante todos los vivientes, que Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por los siglos. Todos decimos y queremos recalcar muy claramente que somos hijos de Dios. Por lo tanto, Él es nuestro Padre, nuestro Padre. Es algo muy corto,
pero muy grande, muy escueto, pero muy grande en significado, porque hemos recibido al Padre y somos hijos del Padre a través del bautismo, que el Hijo, a través del sacramento del bautismo, determinó ya cuando se bautizó en el Jordán con Juan Bautista. Y Juan Bautista lo decía perfectamente: y hay uno entre ustedes, yo bautizo con agua, pero el que viene bautizará con el fuego del Espíritu, aparte del agua. Bautizará con el fuego del Espíritu. Y como él ya tenía el Espíritu en sí, llegó a terminar la parte que le faltaba del bautismo, que es el bautismo con el agua. Y ahí, cuando es el Espíritu Santo que se posó en él, y ahí hubo 3 manifestaciones: la del Padre, diciendo: este es mi Hijo, el unigénito, el preferido, el predilecto; la manifestación del Espíritu Santo posándose en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo con su presencia ahí en el bautismo ante Juan Bautista. Son 3 manifestaciones que indican la verdad, que Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso en este salmo es muy claro, sobre todo este segundo párrafo, segundo apartado, que dice: dales israelitas ante los gentiles, porque Él nos dispersó entre ellos. Proclamar allí su grandeza, ensalzarlo ante todos los vivientes, que Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Y sigue diciendo en el tercer párrafo, dice: veréis lo que hará con vosotros, le daréis gracia a boca llena, y bendiciréis al Señor de la justicia, y ensalzaréis al Rey de los siglos y por los siglos de los siglos. Amén. Es importante sentiros amados por nuestro Señor, amados y queridos siempre, y así es como debe de ser. En el Evangelio de hoy, la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, el capítulo 9, versículos del 1 al 6, es escueto, pero nos dice muy claro, mucho. Jesús reunió a los 12 y le dio el poder y autoridad. El Señor no solo da a Pedro, Pedro le da la cabeza, las llaves, el control, pero el poder se los da a los apóstoles, a los 12 apóstoles. Y salieron y entraron. Cuando en otro apartado, creo que es el versículo 7 en adelante, nos dice: el que entre en una casa, que diga siempre: la paz de Dios esté con todos ustedes. Ahí, cuando yo muchas veces que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias, estoy invitando a lo que dice aquí el Santo Evangelio según San Lucas, al entrar con la palabra en vuestras casas, en vuestros aposentos, en vuestra alma, ahí. Y si en verdad el que sea hijo de Dios, se considere hijo de Dios, la palabra la acogerá con las manos extendidas. Esa es la verdadera palabra del Señor. Ese es el confín perfecto. Él dice perfectamente: y el que no, uno sale, expulsa el polvo, sacude la ropa y sigue su camino, nada más. Pero al sacudir la ropa a las afueras, es cuando le estás dando al Señor demostrar perfectamente de que Él no es hijo de Dios, porque no ha querido recibir a los emisarios de nuestro Señor Jesucristo. Dice perfectamente: Jesús reunió a los 12 y les dio el poder y autoridad sobre la clase de demonios para curar y para curar enfermedades.
Luego envió para proclamar el reino de Dios y curar a los enfermos, diciendo: no llevéis nada por el camino, ni bastón ni alforja, ni pan ni dinero. Comed lo que se os da en las casas donde se van. Tampoco llevéis túnicas de repuesto, quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Si alguien no os recibe, y al salir de aquel pueblo sacudís el polvo de los pies, para probar ante Dios la culpa de esas personas. Entonces, es que el Señor, como todo lo ve, y lo secreto lo ve perfectamente, y además le gusta lo secreto, lo que vayas tú cuando vas a orar tienes que ir a tu habitación, a un sitio reservado, que solo ores con el Señor, porque el Señor le gusta de tú a tú. Hablas con el Señor, lo tienes una imagen, lo tienes aquí, dice el Señor: Señor, ayúdame, sírveme, hágase en mí según tu palabra, cúbreme con tu luz, indícame el camino, muéstrame el camino. Espíritu Santo, indícame, señálame, acompáñame, ángel de la guarda que me acompaña siempre, ilumíname a través de lo que te mande el Señor a hacer. Y es así como todo el camino se llega hacia la santidad, hacia la verdadera santidad. Después las cosas mundanas parecerán muy banales. Este teléfono después ya no, digamos, es una cosa mundana, que yo me voy a ir cuando el Señor me llame a los cielos, y este teléfono va a quedar aquí, y esto mejor estará en una basura. Es así. Sin embargo, mi yo interior, mi alma, mi luz interior estará con el Señor, y cuando llegue el juicio final llamará al cuerpo también, llamará a todos los muertos y todos los cuerpos, y todos cuando subiremos al cielo ante la presencia de Dios. Es importante siempre eso. Y dice también: ellos se pusieron en camino y fueron de aldea y de aldea anunciando el evangelio y curando en todas las partes. Es importante. Hay un amigo mío que me dice: voy a leeros una carta que sobre este evangelio nos comenta, y cada día ese amigo me manda una breve reflexión. Dice: hace tiempo conocí una pequeña comunidad de laicos, me dice, que intentaba vivir de la providencia. A mí me parecieron poetas incurables. ¿Quién en nuestro mundo se atreve a una osadía mayor, desafiando las leyes de la mercadotecnia? Pero hay personas que lo hacen, seducidas por Jesús, se lanzan al camino de la vida fiados únicamente de esa palabra que hemos escuchado en el Evangelio de hoy, ¿no? Manifestando así su libertad y su confianza en Dios Padre providente. Son testimonios de que el Evangelio no es una utopía, sino que se puede vivir. Claro que sí. Y que para ello solo hace falta una cosa: fiarse de Dios. Se lo dije antes a una señora hace un rato: no fiarse de las personas, fiarse de Dios. No se puede uno fiar del amigo, porque el terreno que te toque será árido, será desierto, será sin agua. Si te fías de Dios, no de los que te rodean, aunque tu terreno esté en mitad del desierto, estará lleno de agua, bosques, plantas y animales, y podrás vivir en él, porque será un oasis en mitad de un gran desierto. Eso lo ponen las Sagradas Escrituras, y tenemos que ser conscientes en eso. Conscientes, sienta o no sienta, tenemos que ser conscientes siempre perfectamente. Dicen: no nos cuesta tanto fiarnos de Dios, incluso los que hemos hecho votos de pobreza, castidad y obediencia para manifestar al mundo que solo Dios basta. Nos llenamos de cosas inútiles pensando que ahí está la eficacia del trabajo por el reino. Ahí no puede estar la eficacia del reino. Llenarnos de cosas materiales, o servimos al dinero o servimos a Dios, pero no podemos servir
a las dos cosas. Jamás. Necesitamos poetas que nos recuerden lo absurdo de nuestras inseguridades. Necesitamos poetas que nos digan que con Dios a nuestro lado ya lo tenemos todo. Necesitamos poetas que nos recuerden esa libertad primigenia de quien desprende de todo para llenarse de Dios. Yo no digamos poetas. Yo al amigo no le digo, yo ya le digo, ya le he corregido, y le digo, no le digo poetas. Digamos tener apóstoles, discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Seamos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Acompañemos a nuestro Señor Jesucristo en todo, en todo, en todo. Así al final nos consideraremos verdaderos hijos de Dios. Bueno, vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras, al libro del Deuteronomio. Hoy estamos en el capítulo 18. Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Levi, no tendrán parte ni heredad como los demás israelitas. Vivirán de las carnes de los sacrificios y del patrimonio del Señor. No tendrán heredad como sus hermanos. El Señor es su heredad, como Él lo ha dicho. Estos son los derechos de los sacerdotes sobre el pueblo. Sobre los que ofrecen un sacrificio de ganado mayor y menor, se dará al sacerdote la pierna, la mandíbula, el cuajar, las primicias de tu trigo, de tu mosto y de tu aceite, y las del esquileo de tus ovejas, porque a él le ha elegido el Señor tu Dios entre todas tus tribus para estar en su presencia, hacer el servicio divino y dar la bendición en su nombre, él y sus hijos eternamente. Si un levita sale de alguna de tus ciudades, de cualquier punto de Israel donde vivía, para venir con todo el deseo de su alma al lugar elegido por el Señor, podrá ejercer su ministerio en nombre del Señor su Dios, como todos sus hermanos levitas que están allí al servicio del Señor, y comerá una porción igual a la suya, aparte de su patrimonio personal. Los profetas, cuando hayan entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, no imites las prácticas horrendas de aquellos pueblos. No haya en medio de ti quien queme un sacrificio a su hijo o a su hija, ni quien practique la adivinación, el sortilegio, la superstición, el encantamiento, ni a quien ni a quien consulten los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni quien interrogue a los muertos, pues todo ello es abominable a los ojos del Señor tu Dios. Precisamente por estas prácticas horrendas es por lo que el Señor tu Dios echa lejos de ti estas naciones. Y si piensas, ¿cómo puedo conocer yo la palabra que no ha dicho el Señor? Si ese profeta ha hablado en nombre del Señor y su palabra no tiene efecto ni se cumple, entonces es cosa que no ha dicho el Señor. El profeta ha hablado por arrogancia, no lo temas. Eso es lo que dice el Señor de los profetas. El profeta da lo que va a pasar, una predilección. Entonces es cuando uno muy bien, la tiene en cuenta, pero la única manera de tenerla en cuenta es esperar si se va a cumplir. Ejemplo, aquí en España, en Santander, en San Sebastián de Garabandal, hay una profecía que va a haber un milagro, digamos un aviso y un milagro. Y ese aviso hay unas fechas.
y 8 días antes la vidente que sabe dará un milagro. La iglesia está con la aprobación de eso porque se ha demostrado perfectamente que estaba la Virgen y los ángeles, pero la iglesia está esperando que se cumpla ese milagro, que sea corriente, firmando que el milagro se cumpla. Pueda aparecer el aviso, el tercer mensaje aparece, dice que el aviso aparecerá, pero después depende de las personas que se conviertan, se arrepientan y entren en la luz, se conviertan a nuestro Señor Jesucristo. Ahí depende de los que entren, ahí vendrá el milagro o no vendrá el milagro, todo depende. Es importante, pero por lo menos que el aviso va a aparecer. Y yo soy partidario de una cosa: no nos llegan los avisos que nos ha puesto el Señor en la presentación de la Eucaristía, como se muestra el Señor cuando un pan sangra, el pan que está consagrado, que es el cuerpo de Cristo, sangra, o incluso se ha demostrado incluso científicamente parte de trozos de corazón, y que el ADN que se refleja es el mismo que aparece en la sábana de Turín. Cuando vemos todas esas cosas, ¿por qué hay muchos ateos? A mí no me importan los hermanos separados, ni los hermanos de otras religiones, porque todos tienen su pastor, tienen todos sus ovejas. Cuando llegue el Señor, se juntarán todos en un solo rebaño, con un solo pastor y una sola oveja. Lo malo son los que no creen de la existencia de Dios, no creen de la presencia de Dios. Eso es lo malo. Eso es lo malo. No creen, no van a misa, o si van a misa, van a casarse y después no aparecen nunca más en misa. Y ni los sacramentos, ni la confesión, nada. Esa penitencia que tienen que hacer por lo menos una vez al mes, una vez al año, y establece la iglesia, pero una vez al mes, qué lógico, qué menos, pero nada. Seamos conscientes, seamos coherentes, que el amor de Dios es infinito, que el amor de Dios nos ama, y nos ama, contiene un espejo y un reflejo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y ese es lo más importante. Bueno, hoy estamos a martes, pasado mañana tengan conocimiento que estamos de fiesta, es la fiesta de San Cosme y San Damián. Entonces oraremos todos, que son grandes médicos, son hermanos gemelos, grandes médicos que fueron y lucharon por Dios y nuestro Señor Jesucristo. Lo acompañaron siempre, y muchos milagros han aparecido en el nombre de ellos. Bueno, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el próximo vídeo. Bendiciones.